La muerte al yo, el camino al cambio y al poder de Dios, por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 3. Cristo, el gran ejemplo de negación o muerte a uno mismo. Algo que no se ha entendido en muchos institutos y universidades cristianas es el asunto de la divinidad y la humanidad de Cristo. Sabemos y está claro que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero donde aparecen las dudas es en cómo operó estando en la tierra, porque era un hombre, pero hacía milagros. Era un hombre, pero perdonaba pecados, resucitaba muertos, gobernaba sobre la naturaleza y ésta le obedecía. Para esclarecer la duda, usted debe saber que Jesús era y es Dios, pero no operó en esta tierra como tal, sino como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Siempre operó desde su humanidad o esencia de hombre. En todo, Cristo tuvo que morir a su deidad y negarse a sí mismo para que la voluntad del Padre se cumpliera en él, siendo un ser humano. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Vino a la existencia por medio de una naturaleza pura, justa, sin pecado, limpia y sin mancha. Pero se formó en el vientre de una mujer descendiente de Adán, la cual era agradable al Señor, pero estaba bajo la maldición de Edén. Al ser concebido por el Espíritu Santo, su ADN no vino de Adán, sino del Padre Celestial, el mismo que había creado a Adán a su imagen y semejanza, en inocencia y sin pecado. Por eso entendemos que Cristo es el segundo Adán, que vino a regresar a la raza humana al diseño original divino. Entonces, ¿a qué tuvo que morir Jesús? ¿A qué tenía que morir un hombre sin pecado? Cristo tuvo que morir al hecho de que era Dios Todopoderoso. La gran muerte que Cristo tuvo que pasar fue la de ser Dios y funcionar como hombre. Filipenses 2, 6 al 7 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Puede imaginar lo que fue para Jesús salir del ámbito celestial, donde era omnipresente, omnisciente y omnipotente, y venir a esta dimensión terrenal en estado de maldición para limitarse al tiempo, espacio y materia, y recibir la revelación para acceder al ámbito sobrenatural como hombre? ¿Puede imaginar lo que significó para él tener que sujetarse al conocimiento y capacidad limitados de una raza caída? Del lugar santísimo donde recibía adoración constante, descendió a un mundo en tinieblas y contaminado con iniquidad, maldad y pecado, donde quisieron matarlo desde su nacimiento y donde fue rechazado de muchas maneras, humillado, despreciado y deshonrado hasta lo sumo. El rey que merece adoración eterna dejó atrás su gloria con todos sus privilegios, derechos y atributos de Dios y Rey para venir a hacerse igual a nosotros en nuestra condición mortal. Si no tomó la naturaleza de pecado de Adán, fue para poder ser sacrificio perfecto que compraría nuestra redención. Así como sucedió con Adán y Eva, que fueron tentados una y otra vez por Satanás hasta que cayeron, Jesús fue tentado. Él no tuvo privilegios. ¿Cuál fue su tentación? La mayor tentación que Jesús tuvo que rechazar fue la de usar su gloria, actuar como Dios. Sin embargo, cada vez venció esa tentación, porque de haber cedido, no hubiese podido morir por nosotros en la cruz. Si hubiera venido como Dios, su pelea no hubiera sido justa, su sacrificio no hubiera sido válido. Estando en el desierto, Satanás lo tentó 3 veces en su hora de mayor vulnerabilidad, cuando era más probable que cediera a la tentación. Jesús había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto y había pasado 40 días en ayuno total. En ese estado de soledad y hambre, Satanás vino a ofrecerle comida diciendo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Pero Jesús lo reprendió y no cedió.
¿Cómo saciar su hambre física? No fue suficiente tentación. El diablo tentó a Jesús a manifestar su poder y probar su deidad. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Mateo 4:6. Nuevamente Jesús lo reprendió y no cedió a la tentación de mostrar su deidad y su poder. Finalmente, Satanás tentó al Mesías con dominios y le reveló lo que realmente quería de él, su adoración. Con este fin, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo 4:8 al 9. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. En todas estas ocasiones Jesús se negó a sí mismo, se negó a activar su deidad y demostrarle al tentador quién era Él. Lo más llamativo de todo fue que al final de la tentación, el mismo Padre le envió ángeles para que lo sirvieran en pleno desierto. Jesús se negó a negociar ninguna de sus necesidades con Satanás, sino que esperó la provisión de su Padre, y el Padre proveyó honrando su lealtad, fe y obediencia. Cristo demostró que la tentación no es una base para demostrar el poder sobrenatural de Dios. Mientras Jesús estuvo en la tierra, el enemigo siempre quiso tentarlo en el área de su identidad como hijo de Dios, la segunda persona de la deidad. Pero cada vez que le dijo, si eres hijo de Dios, Jesús no le contestó que lo era, porque él tenía que morir a sí mismo como tal. Venció la tentación de decirle a Satanás en su cara quién era realmente, porque para Cristo era más importante mantener su identidad y vivir en esta tierra como hijo del hombre, que demostrar que era Dios. Si él hubiese respondido quién era, hubiese cedido a la tentación y entonces el plan de salvación hubiese fracasado, porque así habría pecado de jactarse de sus atributos y derechos de su majestad divina. Para Cristo era fácil convertir las piedras en pan, pues tenía el poder para hacerlo, pero su propósito no era ese. ¿Saben lo que es que su peor enemigo venga y rete su identidad y usted tenga que negarse a sí mismo 3 veces y no reaccionar? Jesús sabía a qué había venido, cuál era su propósito, su destino, pero también tenía claro cuál era el tiempo para cada paso. Cristo había venido a derrotar a Satanás. Lo tenía enfrente, asediándolo y provocándolo. Pero él sabía que no era el tiempo ni la manera de vencerlo. Hubiera sido muy sencillo para Jesús quitárselo de encima imponiendo su deidad. Un solo gesto y todo el ejército celestial hubiera venido a cumplir sus órdenes. Sin embargo, él enfrentó y reprendió a Satanás desde su posición de hombre, no de Dios. Eso lo mantuvo en justicia delante del Padre. Jesús no quería demostrarle nada a Satanás. No estaba interesado en ganarle una batalla. Él sabía que había nacido para más que eso. Jesús había nacido para ser el hombre que le aplicara a Satanás una derrota irrevocable, eterna, total e irreversible en el tiempo y a la manera de Dios Padre. A veces los cristianos se niegan a morir porque ignoran su propósito en esta tierra. No saben lo que hay del otro lado de esa muerte. Desconocen el poder sobrenatural que desata la muerte a sí mismos. Ceden fácilmente a las tentaciones porque sus ojos siguen puestos en el poder humano, en el dominio terrenal, en el alimento para la carne, en la protección del yo carnal, en el reconocimiento, el estatus y la posición social de cualquier tipo. Para morir muchas veces se necesita revelación del propósito y destino que cada uno tiene en Dios. Un principio en el que Jesús operó como hombre fue el de negarse a sí mismo. No se reservó en nada, sino que se entregó por completo. Tal vez usted se pregunte entonces, ¿cómo hizo Jesús milagros, señales y maravillas? Ahí está lo maravilloso de lo que Él nos trajo y enseñó. Cristo los hizo desde su humanidad, operando como un hombre ungido por el Espíritu Santo, así como yo, usted y cualquier creyente puede hacerlo, por la unción del mismo Espíritu.
Jesús hizo todo lo que Adán podía hacer antes de caer en pecado. Caminó sobre las aguas, reprendió el viento, calmó la tempestad, multiplicó panes y peces, tomó dinero de la boca de un pez y etcétera. Tenía dominio sobre los elementos de la naturaleza, sobre Satanás y todas sus obras, tal como Adán. Esto significa que cualquier creyente ungido con el Espíritu Santo puede manifestar milagros y derrotar el enemigo sin operar en la gloria de Dios. Es decir, como un simple obrero, profesional, ama de casa, político, gobernante, pero la condición siempre es haber muerto a la naturaleza adámica. Al final de su ministerio vemos otra vez que Jesús tuvo que vencer la tentación de usar su deidad, tuvo que morir su última muerte o negarse a sí mismo por última vez. El reo crucificado a su lado en el Gólgota lo desafió a salvarse y salvarlos a ellos también. Lucas 23:39. Pero él se negó a sí mismo a usar sus atributos divinos. Le hubiera resultado fácil, como Dios, destruirlos a todos y bajarse de la cruz, pero no lo hizo. Esa fue su muerte continua hasta el último minuto. Tenía el poder para hacerlo. Podía bajarse de aquella cruz y destruir a quienes lo habían llevado allí. Sin embargo, se abstuvo, se negó a sí mismo y murió la muerte que nos correspondía a cada uno de nosotros para darnos su vida eterna. Él sabía que para consumar la misión del Padre debía humillarse hasta lo sumo y derramar hasta la última gota de su sangre en aquella cruz. Sabía que para poder abrir la puerta de la resurrección para nosotros, Él debía morir y en absoluta obediencia al Padre tomó nuestro lugar y murió. Ahora es nuestro tiempo de morir para Él.